En este día 14 de octubre comenzamos nuestra novena a San Juan Pablo II. El primer tema de reflexión de esta novena es el amor y la obediencia de San Juan Pablo II a la Santísima Trinidad. Y es que en verdad toda la vida de San Juan Pablo II estuvo estrechamente ligada a un amor verdaderamente fuerte, a un amor indestructible de él hacia Dios mismo, manifestado en sus acciones, manifestado en sus actitudes en el mundo, en la dirección y en el gobierno de la Iglesia, manifestado también en sus escritos. Es un papa que ha escrito muchísimo en todas las áreas de la vida de la Iglesia, en el área social, social económica, social ecológica, en el área del amor, en el área de la familia, en el área del perdón, y así sucesivamente. Una lista de documentos, de encíclicas, de motus propios, de exhortaciones que el Papa dejó durante todo su pontificado. El amor a Dios manifestado en todo lo que hacía, en su manera de ver el mundo y también en su manera de exhortar al mundo. Por eso es que se dice que el derrumbe del comunismo y del muro de Berlín se debe a la acción de un papa valiente como San Juan Pablo II, que fue capaz de ayudar a que se rompiera el demonio del comunismo y aquello que hacía tanto daño en el mundo. Una, porque él mismo había experimentado en su país de origen, Polonia, él mismo había experimentado el horror de la guerra. El Papa, dentro de todos sus escritos, nos ha dejado unas cartas, unas encíclicas que son fundamentales. Ha dejado muchísimas, pero habría que imaginar tal vez una de las primeras o de las más importantes de todas. Una de sus primeras encíclicas es Redentor Hominis, Redentor del hombre. En esa encíclica el Papa ubicó todo su pontificado y es el hombre en relación con Dios. ¿Qué es el hombre? Un poco pensando en el Salmo también, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces, viendo al hombre en relación con Dios, ¿qué es el hombre si no está Dios? ¿Y qué es el hombre si está Dios? El Redentor del hombre, Jesucristo. También podríamos imaginar la Divis in Misericordia, ¿no? La misericordia del Señor, esta exhortación sobre el amor y la misericordia de Dios sin límites, un amor entrañable de Dios hasta el borde, hasta el extremo, y así sucesivamente otros documentos sobre el valor de la vida del Papa que podríamos rescatar, porque hay muchísimos en realidad, que podíamos rescatar de todo el ministerio petrino de San Juan Pablo II. Y luego, al final de toda su vida, lo vimos cansado, pero siempre de frente de la Iglesia. Es un ala bastante difícil del Papa, pero es también una tremenda enseñanza, porque han habido dos experiencias juntas, ¿no? La experiencia del Papa San Juan Pablo II en la dirección de la Iglesia hasta el último suspiro de su vida, pero también la actitud honesta y seria del Papa que seguía
Benedicto XVI, que al sentir que ya no podía dirigir la Iglesia por haber perdido fuerzas, puso su renuncia al papado. Son dos caras distintas, extremadamente valiosas para la vida de la Iglesia. Pero detengámonos en el Papa San Juan Pablo II, que es el que nos detiene ahora. Esa actitud de estar hasta el pie, hasta el final de todo, hasta el último suspiro en la dirección de la Iglesia, solamente refleja definitivamente el amor a Dios y su obediencia a Dios en su misterio trinitario, y profundamente divino, que hace posible que este Papa nos dé un ejemplo profundo de perseverancia y de amor a Dios. Todo su ministerio petrino es un amor incalculable a Dios y que lo manifestó de múltiples maneras en la vida y en el trabajo y en su actitud también misionera. Pues con esa introducción a este tema de hoy, pasemos a lo que nos dice exactamente hoy la palabra. Dejad de lado la justicia y el amor de Dios, ha respondido Jesús a los fariseos. Hay una discusión hoy en un comedor, es una discusión sobre algunos aspectos esenciales. El discurso de Jesús del Evangelio está dirigido a los líderes, a los animadores de la experiencia religiosa de Israel. Primero, sobre la forma. Jesús usa una forma de hablar de carácter profético, que hoy nosotros lo conocemos como los ayes, ¿no? Los ayes son en realidad lamentaciones. Son a veces un oráculo, podríamos decir, de desventura, que indican el comportamiento señalado, es más bien un camino a veces de perdición. Y sobre la estructura de las palabras de Jesús dicha hoy, el discurso de Jesús se realiza a ritmo de 6 ayes que hoy hemos escuchado, uno de ellos. 3 de los primeros ayes de Jesús se dirigen a los fariseos. A ninguno en particular, sino más bien a su escuela de espiritualidad. Y los otros 3 ayes del Evangelio se dirigen a los legalistas, es decir, a los maestros de la ley. Sin perder de vista hoy en el Evangelio el camino que Jesús ya ha trazado para lograr la verdadera y más profunda pureza en nuestra relación con Dios, que es vivir amorosa y servicialmente en función de los demás, tal vez nos podríamos detener en los comportamientos y en las actitudes que Jesús quiere corregir y que se pongan en la dirección correcta. Empecemos con uno de los ayes de Jesús del Evangelio de hoy, que lo encontramos en el versículo 42 del capítulo 11 de San Lucas. Ay de ustedes que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor de Dios. No es que Jesús esté en contra de la práctica de la ley en ningún momento. Más bien parece que acepta la ley. Lo que Jesús no aprueba es la manera de exigirla. Es decir, es como cuando se ponen leyes para los otros, para que los otros las cumplan, pero no cumplirla yo. Los fariseos han puesto en excesivo, tal vez un excesivo celo y exigencia a los detalles, pero les llevó a perder el sentido de lo que hacen. Jesús les ha recordado que lo que más importa en la vida es el amor de Dios y la justicia a los hermanos. Así entramos en el segundo ay de este evangelio, que es el versículo 43.
ay de vosotros, amáis el primer asiento en las sinagogas, que se os salude también en la plaza, puesto que el ser líder religioso de prestigio, un gran peligro siempre para un líder religioso, pero también podría ser un peligro para cualquier otro líder, es buscar la honra por la honra, el puesto y los títulos públicos. En este caso tal vez está pensando en sí mismo, tal vez pensar en nuestra propia imagen por encima de la imagen de Jesús, en el esfuerzo porque los demás los consideren puros y justos, como gente buena. Es decir, un poco tiene que ver con la hipocresía, querernos sentir bueno, pero no ser nada de eso de buenos. El tercer ay está en el versículo 43. Ay de vosotros, soy como los sepulcros blanqueados, que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Tal vez esta es una de las comparaciones de Jesús que son el eco de lo que podríamos llamar la pureza, según la cual tocar un sepulcro era causa de impureza, razón por la cual había que hacerla más visible esa sepultura o ese mausoleo, tendría que ser visible para que todos lo pudiéramos ver, porque en la cultura judía acercarse a esto provocaba impureza y por lo tanto lo mejor era que eso se pintara de blanco. Por eso vemos la costumbre en los cementerios de pintar los mausoleos o la sepultura de blanco, ¿no? Para que todos la miren y no nos podamos acercar a ella. Lucas entonces interpreta de una manera novedosa. Los sepulcros los identificó con los líderes religiosos del momento y los destacó y le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, porque en otras palabras están muy blancos por fuera, pero están podridos por dentro. Ay de ustedes. Y la gente que los rodea continuamente para escuchar sus enseñanzas son los que quedan impuros, porque en el contacto con ellos se contaminan de sus vicios sin darse cuenta. Es decir, este tercer ay es una preocupación necesaria y profunda sobre lo interior y lo exterior, la necesidad de pensar en todo lo que vivimos dentro como una consecuencia de lo que se debe de vivir afuera y no poner énfasis en lo exterior para no vivir nada dentro, ¿no? Es vivir la vida en plenitud desde dentro para manifestarlo hacia afuera. Y hoy nos vamos a detener en el cuarto y último ay, por lo menos ahora en este texto de este día, que está en el versículo 46. Hasta ahí llegará nuestra reflexión de este primer día de la novena incluso. Dice: ay de vosotros, imponéis a los hombres cargas intolerables y vosotros no las tocáis, ni con uno de vuestros dedos. Versículo 46. Los legistas o los legalistas, ¿a quienes se dirige este ay que consideramos hoy? Eran reconocidos por su interpretación rigurosa de la ley. A ellos, a ella y a esta ley más bien le agregaban algunas obligaciones que realmente no tenían ni tan siquiera justificación. Pero ellos por su parte se las arreglaban astutamente para no hacer lo que mandaban hacer a los demás. Era ahí donde estaba el gran problema, ¿no? Mandar a hacer a los otros lo que yo no soy capaz de hacer. El Señor hoy nos pide entonces coherencia de vida. Los ayes son una manera de poner una alerta en el camino nuestro para poder luchar contra la coherencia de vida, lo que yo creo y lo que yo vivo. Que no haya separación entre lo que vivo y lo que creo, entre lo que creo y lo que vivo. Por eso
Santa Teresita del Niño Jesús, misionera y patrona de las misiones, decía: he aquí todo lo que Jesús exige de vosotros. No tiene necesidad alguna de vuestras obras, sino solamente de nuestro amor, porque ese mismo Dios que declara no tener necesidad de decirnos si tiene hambre, no vacila, dice Santa Teresita, en mendigar un poco de agua de la samaritana. Tenía sed, pero al decir dame de beber, era el amor de su pobre criatura la que el Creador del universo reclamaba. Tenía sed de amor, nos recuerda Santa Teresita. Aunque Jesús no tenga la necesidad de nosotros, Él sí tiene necesidad de que nosotros estemos a su lado. Por eso es importante que luchemos por la autenticidad de nuestro llamado y de nuestra vocación, de nuestra cercanía con el Señor, como lo demostró San Juan Pablo II en su pontificado. Un amor y una obediencia a Dios indestructible. Así sea. Amén.